Saludos a todos los amantes del mundo 2.0. Estamos en otro episodio de Política Digital. Ya con nosotros, por supuesto, puntualmente, nuestro segundo invitado en este segundo episodio que vamos a colgar a través del podcast por nuestro canal YouTube Radio Class 98.7. El ingeniero Rafael Alemán, popularmente conocido en Cogedes, y para quienes seguramente nos están viendo en cualquier otra parte del mundo, el camarada Rafael Alemán, nuestro segundo invitado en esta invitación. Un saludo a toda la audiencia de, como tú lo dices, la nueva forma de comunicación. Nosotros debemos entender que hoy estas redes sociales han ido generando todo un cambio, todo un nuevo andamiaje en lo que tiene que ver con la comunicación, y no nos queda a nosotros, que tenemos mucho que conversar, que informar, que analizar, que atender de irnos adaptando. Yo te felicito, Tom, felicito a la gente de Class, a todo el equipo que viene realizando este trabajo, y no nos queda sino conversar con la debida prestancia, como siempre lo hemos dicho, con la responsabilidad debida, con el respeto a la audiencia, que hoy es fundamental en estas redes sociales y en el marco de esta transformación que se está dando en la comunicación. Siempre te has declarado, lo has manifestado, marxista-leninista, siempre, en las diferentes entrevistas que hemos sostenido con el ingeniero Rafael Alemán, en los espacios de comunicación que hemos tenido, que hemos conducido, bueno, y no solamente para con este servidor, Víctor Araujo, sino también en los diferentes espacios. Siempre siento, percibo que lo dice con una firmeza y hasta con un orgullo, pudiera yo decir, o con una convicción. Marxista-leninista. ¿Por qué marxista-leninista y no Adeco Copellano? Lo digo, y me refiero a Adeco Pey, porque obviamente eran los partidos del status quo en el momento que tú hacías carrera política, no solamente en lo social, sino como dirigente estudiantil. ¿Por qué marxista-leninista? Tú sabes que en el mundo político existen unas ideologías. Acción Democrática es un partido socialdemócrata. COPEI es un partido social cristiano. El socialcristianismo, la socialdemocracia, el socialismo, el marxismo, son ideologías. En el caso particular, mi papá era dirigente, en paz descanse, tiene más de 40 años de fallecido. Mi papá era dirigente sindical en las fábricas en Caracas. Mi papá era un campesino que se fue a Caracas, como esa gran cantidad de hombres y mujeres que emigraron hacia la ciudad buscando otro modo de vida. Y uno de los primeros folletos, el manifiesto del Partido Comunista es un folleto que yo me leí, es el manifiesto, que es un llamado de Carlos Marx a los trabajadores del mundo, a la organización de los trabajadores. Y eso me indujo a eso. Y luego cuando entro yo al liceo, pues yo empecé desde muy joven en esto. Mi mamá vivía muy molesta porque en esos años te asesinaban estudiantes, se puede decir, a diario. Era un permanente trajinar del movimiento estudiantil, del movimiento revolucionario, obreros, campesinos, dirigentes estudiantiles, intelectuales que desaparecían, que asesinaban, que torturaban. Y yo desde muy joven, después de haber tenido eso en mi casa, entro al liceo y me pongo a militar también. Y bueno, me hice marxista-leninista, que no es otra cosa sino que es Marx. Marx es la teoría revolucionaria que induce al mundo después de, por ejemplo, la Revolución Francesa, después de los cambios en Asia, de muchas de las convulsiones sociales de la humanidad, que él lo plasma y que estudia al ser humano, porque la política no es otra cosa sino el estudio del ser humano. Porque pareciera que pudiera uno pensar que hay una contradicción en lo que es el marxismo y el cristianismo. No hay ninguna contradicción. Chávez, si alguien lo explicó muy bien, fue Chávez. Y Fidel, siendo un hombre reconocido de ninguna práctica religiosa, lo dijo también, te digo, hay escritos de eso. Pero Chávez hizo porque la capacidad de Chávez fue su capacidad comunicacional, que por eso la importancia de la comunicación. Si Chávez algo tuvo claro en el momento, bueno, lo comentábamos ahorita antes de comenzar el programa, nació en Twitter y Chávez crea Chávez Candanga, y el único que lo superaba era el presidente de los Estados Unidos en el mundo. Chávez inmediatamente posesiona eso en el mundo, no en Venezuela, en el mundo. O sea, se convierte en un líder mundial a la talla de un Marx, a la talla de un Lenin, a la talla de un Mao, a la talla de grandes hombres que recorrieron su trainar, el Che Guevara, en el mundo. Chávez hoy es así. Pero volviendo a lo que nos llevaba a introducir la conversación Chávez, es que Chávez en el tiempo se convertirá seguramente en lo que a lo mejor cualquiera de estos hombres fue, pero para el inicio, para la historia, para el reconocimiento internacional, están esos hombres que escribieron, que hicieron las primeras revoluciones, que construyeron ese camino que, bueno, con defectos, con errores, con dificultades, con mucho dolor. El movimiento internacional, nosotros vemos cómo celebran el Día de los Trabajadores, por ejemplo,
El Día de los Trabajadores no es un día de celebrar. El Día de los Trabajadores fue el día de unos mártires, que fueron asesinados mártires, fueron mujeres. Perdón, el Día de los Trabajadores fueron hombres, que fueron confundiendo con el Día de la Mujer, que también es otro día de mártires. El Día de la Mujer se pretende convertir en una fiesta, que está bien que se haga un reconocimiento, pero eso no es un día de fiesta, es un día de mártires. Fueron un poco de mujeres que fueron quemadas en una fábrica en Estados Unidos. El Día del Trabajador también fueron un poco de hombres que fueron fusilados. Ese es el trajinar de la historia para construir la búsqueda de un mundo mejor. Repito, con errores, con fallas. Nosotros por lo menos tenemos que ser claros, sinceros y reconocer nuestros errores. En el transcurso de un proyecto político que inicia Hugo Chávez, que se convierte en un proyecto político internacional, que compite con... Yo creo que una de las cosas que le faltó a Chávez fue haber llamado nuevamente a la internacional, porque esa internacional socialista que hoy tenemos, que la crea justamente Marx, la primera internacional, la segunda de Lenin, y así sucesivamente, las internacionales, fue tomada y fue infiltrada. Debió de haberse hecho una nueva internacional. Yo creo que eso es una de las pocas cosas que le faltó a Chávez en materia ideológica. Pero la internacional revolucionaria, socialista, tiene que entenderse como un transitar de dolor, de sufrimiento, de lucha, de batalla, pero también de logros, también de avance, también de construcción de sociedad. Y nosotros estamos en eso. ¿Por qué crees tú que nos ataca el imperialismo? Nosotros hay gente que se burla porque dice que las medidas coercitivas, que el bloqueo, no ha hecho nada al pueblo venezolano. Vamos a llegar para allá para que vamos un poco recorriendo de manera rápida parte de lo que es el trajinar de la historia política, en este caso de Rafael Alemán. Tú militaste en el Partido Comunista de Venezuela, fuiste de las personas que tenían la responsabilidad de repartir la tribuna popular, de lo que uno conoce, el Partido del Gallo Rojo. ¿Cuál es la diferencia de ese Partido Comunista de Venezuela al actual Partido Comunista de Venezuela? Mira, yo creo que hay una serie, porque yo parto de lo siguiente. Primero, yo en su momento, yo milité en varias organizaciones de izquierda, estuve en Ruptura, estuve en la Liga, estuve en el Partido Comunista, y una de las cosas con las cuales yo me retiré del Partido Comunista, después de yo haber visto, pues yo comencé muy joven, yo comencé cuando Rafael Caldera cerró las escuelas técnicas, estamos hablando al principio de los 70, no se te acuerdas de que Rafael Caldera, su primer gobierno terminó en el 73. Correcto. Ya yo en el 73 estaba militando, yo tengo 50 años, yo tengo hoy en día 63 años, y yo empecé muy joven, yo empecé en el liceo, no entré al liceo. Entonces, comienza uno a ver cómo Rafael Caldera, que pretendían vendérnoslos como el pacificador del país, no pacificó nada, era una mentira, era una farsa. Y luego vemos cómo Teodoro Pecó y Pompeyo Márquez, que se le unieron a él, traicionaron a un grupo de camaradas y compatriotas, porque yo muy joven pasé por pagar eso que tú dices, de pasar por pagar. Yo di mucha tribuna popular aquí con dos difuntos, que hoy aprovecho y le hago un reconocimiento, José Río y José Pineda, el popular matraquista, que aquí muchos lo conocieron, que es de nuestras generaciones. Nosotros distribuíamos la tribuna popular, distribuíamos China comunista, distribuíamos la Unión Soviética, distribuíamos la Alemania Federal. Era la propaganda, ¿verdad? El Sputnik. Era la propaganda que nos llegaba para nosotros poner al alcance de la población lo que era el mundo socialista, porque había una propaganda muy férrea contra el mundo socialista. Bueno, aquí se decía que en Cuba agarraban a los niños discapacitados, a las personas, y las zumbaban al mar. Cuando resulta que después descubrimos que Cuba es uno de los países donde más bien hasta de Europa y del mismo Estados Unidos van a buscar la atención para esa gente, porque ha sido uno de los proyectos políticos más importantes en materia de salud. Y no es un secreto para nadie. Cuba tiene en el mundo, en más de 130 países del mundo, brigadas de salud. El caso del COVID fue importante. Mientras que Estados Unidos mandaba tropas y prohibía la compra de medicamentos que no fueran los de ellos, Cuba estaba mandando médicos. Entonces, ese trajinar histórico, ¿verdad? Esa lucha, nos lleva a una realidad que nosotros tenemos que entender. Y es eso que tú decías, cuando uno milita ahí, el Partido Comunista decide apoyar a Rafael Caldera, yo decido no continuar ahí. Yo no voy a salir a pegarle una propaganda a Rafael Caldera. Cuando yo vi en la calle Caracas, estoy hablando del Partido Comunista, yo milité en el Partido Comunista, fue llegando a coger. Porque ni siquiera, recuérdense que antes el clásico llenaba hace 100 páginas, yo en Barinas todavía no militaba en el Partido Comunista. Y llegando a coger, comienzo a militar en el partido. Entonces cuando veo que no, vamos a hacer que el candidato es Rafael Caldera, un grupo del partido, decíamos en el momento, pero si no es la primera vez que el partido se va con un candidato propio, vámonos con un candidato, o sea, si perdemos, pero con dignidad.
Y no, Con un candidato. claro, con un candidato Naturalmente, del partido. Claro, del partido. Entonces no hubo, ¿verdad? La mayoría decidió que fuera así. Y un gran grupo no se separan. Yo, sin embargo, repito, no tengo ninguna diferencia con camaradas del Partido Comunista de base, esos luchadores con los cuales uno estuvo en la lucha universitaria, en la lucha gremial, en la lucha del liceo, repito, porque vengo de esos años del liceo. Yo soy caraqueño, como lo saben gente, con más de 40 años en Cogedes, pero me inicié en las calles de Caracas. Y uno no entiende cómo, si no estás de acuerdo con una postura del presidente, yo no tengo ninguna objeción en que tú la ventiles, de que tú la critiques, porque para eso estamos. Pero de ahí a ponerte del lado. Que empiezan en voz alta. Exacto, pero tú, porque bueno, yo también soy un hombre crítico y lo he demostrado a través del tiempo. Pero claro, yo hay cosas que puedo criticar por aquí, por un medio de comunicación, lo he hecho contigo en programas de tantos años que tienes tú en la comunicación, pero hay cosas que no. Correcto. Hay cosas que deben de hacerse internamente. Lavar los trapos sucios. Lavar los trapos sucios en casa. Y eso sucede en cualquier parte. Entonces, con mucha preocupación uno comenzó a ver a dirigentes del Partido Comunista hacer unas críticas que comenzaron a tener mucha similitud con la postura de los sectores más radicales de la oposición, ni siquiera con esa oposición moderada que hoy está haciendo política, sino con los radicales. Algo pasaba. Bueno, resulta que después pues, se ha descubierto una serie de cosas, lo ha dicho el mismo presidente, en el tiempo seguro se descubrirán más cosas, y como dice el dicho, picar culebra cuando bebe jugo brinca, a mí no me extraña porque, repito, gente como, ¿quién iba a pensar que Teodoro Pecó, que Pompeyo Márquez, iban a terminar como terminaron al lado de, no solamente del estatus formado, del status quo, como se llama, con Rafael Caldera, sino que fueron de los más radicales. Teodoro Pecó fue el que defendió la eliminación de las prestaciones sociales para los trabajadores. Un hombre que estuvo en guerrilla, un hombre que estuvo en una lucha de ese tipo. ¿Cómo termina ahí? Entonces, son cosas que uno ve. Yo creo que hoy, bueno... Misterio de la ciencia. Misterio de la ciencia. Yo creo que hoy, bueno, eso es parte de esa política que es dinámica, porque si algo verdaderamente hoy hay que tener claro es que la política cada vez se vuelve digamos, más atractiva para lo que nos gusta, política. Más interesante. Porque hay gente que se mete en la política es para hacer dinero, para buscar cargo, para obtener algún tipo de beneficio, acá para enamorar a alguien, o un hombre, una mujer, un hombre, eso es así, Claro. eso históricamente. Pero ahí lo que nos gusta la política porque es una pasión. Y repito, tengo en esto toda mi vida y yo no, como yo lo he dicho, yo no voy a dejar de ser marxista-leninista, ya eso para mí es, así como no voy a dejar de ser ingeniero, ¿verdad? Así como no voy a dejar de ser camarada, como tú sabes que me dicen en todas partes, ¿verdad? En este momento hay una dinámica muy bonita. Yo creo que nosotros estamos pasando por una jornada bastante interesante, o sea, acerca de un proceso electoral, que estoy seguro vamos a conversar de Claro eso. que sí, por supuesto. Y que genera, por supuesto, que se haga política con P mayúscula. Así es, bueno, estamos Política 2.0. Recuerden ubicarnos a través de nuestro canal de YouTube, Radio Class 98.7. Estamos conversando en este episodio con el ingeniero Rafael Alemán, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro del Consejo Político de esa organización fundado por el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, nuestro segundo invitado acá en este nuevo episodio de Política 2.0. Ya vamos a llegar a la presidencial de 2024 porque obviamente estamos en año constitucional precisamente para ejercer los venezolanos que estén habilitados para ese proceso electoral. Pero también vamos a hacer un pequeño recorrido porque tú, al igual que muchos compañeros seguramente que militaron en el Partido Comunista, luego los que pertenecieron a la MBR, gente que hoy en día está vinculado al Gran Polo Patriótico, bueno, ustedes logran una victoria política en el estado Cojedes en el año 2000. Desde el año 2000 hasta el 2021 el chavismo pues se consideraba invicto. Tú fuiste alcalde también, tuviste tu responsabilidad allí. Pero sufre un revés el chavismo. Lo que a lo mejor mucha gente se pensaba que no podía pasar era que la oposición volviera a retomar, digamos, el espacio de poder producto de la voluntad popular. 2021, va a un proceso electoral, el chavismo sufre un revés considerable por los números que están reflejados ahí, tanto para la gobernación del estado y en aquellos municipios también
donde perdió, en este caso, el chavismo. ¿Cuál es la tolerancia de ese revés político en el Estado con F? Bueno, yo lo he dicho públicamente y lo sostengo ahorita en este programa. Creo que contigo en programas de radio también lo llegué a decir. Lo primero que hago es asumir mi responsabilidad, asumir mi parte de culpa de lo que haya sucedido, porque creo que tenemos culpa todos, desde la compañera que ocupaba el cargo máximo administrativo del Estado, que era la gobernadora en aquel momento, Marga Godoy, pasando por los diferentes alcaldes, pero también bajando al resto, a todos los niveles, hasta el jefe de calle, que muchas veces le quitó una bolsa de comida a un camarada, a un compatriota, y también tiene su responsabilidad. Pero yo la mía la he asumido y lo he dicho públicamente. Y cuando llegó la compañera Iris Varela en aquel acto que se hizo en el Paraní, fue la UNIE, modestia aparte, fue el primero que cuando yo, ¿quién tiene la responsabilidad? Me paré y bajé de primero al escenario. Yo soy responsable. Porque creo que es importante. Eso no solo por lo que Chávez hizo. Lo cortés no quita lo valiente. No, y además que a mí me enseñaron en mi casa a ser un hombre serio. Asumir. Soy un hombre Hay que asumir. Y así lo he hecho siempre. Entonces, bueno, una serie de elementos nos llevaron a eso. También debe hacerle la lectura de vida, porque hay gente que pretende decir que el chavismo votó por la oposición. Yo no comparto esa opinión. Hubo abstención. Hubo una gran abstención, una pequeña, una gran El chavismo se autodemovilizó. Por su molestia, por cosas que se hicieron mal hechas. Correcto. Repito, desde la alcaldía que yo administraba, pasando por todo lo demás. Pero creo también que las internas del partido no se les dio la debida orientación, y eso lo pagamos. Había una orden, debemos recordar, de la dirección nacional del partido, la dio el compañero Nicolás, la dio el compañero Diosdado, públicamente en sus programas, en sus intervenciones. La línea es que no hay línea, recordemos de eso. Correcto. Y que los funcionarios de nivel administrativo, de responsabilidades institucionales, no se metieran en la campaña. Debemos recordar eso. Estamos hablando no solamente de ministros, gobernadores, gobernadoras, ministras, alcaldes, que todo era que la base sin línea. Bueno, esa cosa no se cumplió. Y eso para mí creo que fue uno de las grandes errores. Entonces, bueno, desde las internas comenzó todo un desastre que nos llevó a lo que sucedió. Ahora, bueno, eso es parte de la política. Yo creo que si buscamos lo positivo de eso, es que eso demuestra de que aquí hay democracia. Porque uno de los estados donde nunca se pensaría que hubiese perdido el chavismo era Cojedes. Bueno, ahí está, se perdió. Hoy en día tenemos un gobernador y 6 alcaldes de la oposición. Hay 3 alcaldes nuestros. Aquí hay una convivencia. Por ejemplo, el caso que uno ve del gobernador, como después de haber tenido una posición tan radical contra el presidente de la República, hoy no solo que es muy elocuente con el presidente, sino que también es el secretario del Consejo Federal de Gobierno, no es cualquier cosa. Ese cambio de lo que tú acabas de decir, de el gobernador Galíndez, de venir de una posición radical en contra del gobierno nacional, ahora a tener esa relación, ¿a qué crees tú que se debe? Que se está haciendo política, y aquí lo que hay que hacer es política. Así, porque si vemos al alcalde, por ejemplo, en la capital, que es uno de los más radicales, o era uno de los más radicales de los 6 que ganaron en los diferentes municipios, también ve la postura que tiene. Ahora, ¿yo qué creo con eso? Porque repito, yo no voy a hacer juicio de valores, ni voy a caer en el juego porque si nosotros denunciamos en su momento ese radicalismo, esa grosería permanente, ese abuso, sobre todo en medios de comunicación, sobre todo por canales de comunicación, y esto va para los canales de comunicación, porque no solamente, me decía la compañera que produce esto, que de paso la felicito y aprovecho, la hija de mi compañero, mi tocayo, Rafael Oviedo, ¿verdad? Dice que María hijo de gato Casa Ratón, que es María Fernanda, que es la que se monta en esto, y la felicito. No solo va para YouTube, me decía que también hace trabajo para Instagram, para TikTok. Entonces esto va a las redes sociales, va a la comunicación, y uno debe ser muy serio. Yo no puedo venir aquí a decir Tom Araujo es ladrón si yo no tengo las pruebas para decir que es ladrón. Y aquí se usó mucho eso. Yo voy a poner el caso particular. Aquí, bueno, la andanada contra mí fue increíble. Y entonces yo pregunto, y ya después de 2 años y pico de haber salido, ¿y por qué no estoy preso? ¿Por qué no estoy denunciado? Yo entregué mis cuentas claritas y ahí están.
todo. Entonces es muy sabroso pedir agua, pero a veces es dificultoso dar agua. Dicen por ahí, ingeniero Rafael Alemán, cuentas claras conservan amistades. Usted dejó la cuenta clara, pero como que no conservó las amistades ahí. ¿A quién le dejó la cuenta clara? No, bueno, yo repito, yo la política la veo, estoy en política de los 12 años, Claro. y te repito, tengo 63 años, o sea, tengo 51 años haciendo política. Siempre tiene que tener piel de cocodrilo, porque siempre va a haber quien te aprecie como quien te desprecia. Correcto. Siempre va a haber gente que te aprecia como gente que no coordine contigo. Entonces, tú tienes que estar preparado, y como repito, eso no es solamente dentro de los sectores que te adversan, porque hay a veces personas dentro de los sectores que te adversan que te respetan más que muchos compañeros que están en el lado donde tú estás. Ahora, quien no tiene eso claro, quien no sabe canalizarlo, quien no sabe llevarlo, no debe estar en política. Porque independientemente de que a mí me respete o tenga algún tipo de valoración, sector de oposición conmigo, no quiere decir con esto que yo voy a vender las banderas, voy a declinar mi postura. Eso es un respeto, vamos a respetarnos, que es lo que estamos viendo con el gobernador y con los alcaldes, con el gobierno. ¿Ves? Es irse a la política. Y porque compañeras y compañeros míos de mi lado no cuadren conmigo y tengan cierta antipatía conmigo, no voy yo ni a irme ni a buscar hacerle daño, porque yo debo estar por encima de ellos. Yo debo de tratar de que ellos entiendan de que la personalidad de cada quien, a veces, yo me recuerdo siempre, y eso es público y notorio, cuando a mí me llamaron para ser candidato, yo nunca busqué ser candidato a alcalde, porque no se lo sabe más. Usted puede buscar una propaganda mía, Correcto, como alcalde, y no la va a conseguir. Nunca, la propaganda era alcaldía del municipio de Ezequiel Santos. Nunca le hice. Creo que la única propaganda que se ven para que los que sepan que nos estén viendo, estamos en un estudio en San Carlos, ¿verdad? La única propaganda que por ahí fue la de la campaña, que la hicieron, bueno, de los que me estaban haciendo la campaña. Y si tiene alguien y pinta en una pared Alemán alcalde, yo no le voy a decir que no. es otra cosa. Eso es una cosa. Pero yo no fui después a hacer obras y a ponerle mi nombre. Entonces, eso tiene que estar claro para tú poder entender la política. Que yo no voy a ir contra los míos, yo los dejo tranquilos, yo espero que maduren, espero que estudien. Hay una cosa que cargan en el bolsillo, es una novelita de vaquero. Nosotros tenemos dirigentes que cargan en el bolsillo una novelita de corintellado. Y aunque eso es para entretenerse, eso no es para formarse, hay que formarse. Y cuando tú me preguntas, justamente, y puedo hablar con esa trayectoria, es porque me he formado para la política, tengo que entenderla. Y yo, modestia aparte, y tengo que decirlo porque, como te decía hace un momento, bueno, entonces la política tiene que ser para tu satisfacción. Yo me siento satisfecho de lo que he hecho yo en cargos tan importantes como los que he tenido. Yo he sido gobernador encargado de este estado 2 veces, secretario general de gobierno con el mayor tiempo de durabilidad que ha tenido ese cargo desde que se creó, 5 años, en tiempos de bonanza. Y también he sido alcalde de la capital en un tiempo bien complicado, que bueno, el que lo analice lo verá. Y pañal para pandemia. Ajá. No, y bueno, muchos dicen que uno pretende justificar lo malo que uno hizo. Bueno, yo acá tiempo que si algo hice fue informar. Yo no engañé a nadie. Y prácticamente esa es mi forma de ser, que es una de las cosas por las cuales a veces no caigo bien, porque no sirvo para engañar. Yo soy muy directo en mis cosas. Yo pregunté en aquella oportunidad, ¿usted tan segura? Porque fueron 2 mujeres que me llamaron, y lo puedo decir con responder al caso, Erika Faría y Margao Godoy. Mire que usted es el candidato, y usted, yo les respondí, ¿usted tan segura que yo soy el candidato? Porque ustedes saben que mi forma de ser no cae a veces, muchas veces bien, usted es el candidato. Bueno, vamos a dar plomo con eso. Y ahí nos fuimos, pues, y eso fue una experiencia. Y repito, entregué mis cuentas claritas, ahí no hay ningún problema. Porque el problema, y como tampoco lo he evadido, pues fue un problema ya terminando con lo que pasó en Satrimé, yo mismo puse la orden de los cuerpos de la seguridad del Estado y de los órganos jurisdiccionales que se investigara, y bueno, se investigó y se determinó lo que ahí pasó, que tampoco le tengo miedo a eso. Entonces, para culminar en eso, lo que quiero decirte es que uno tiene que sentirse satisfecho con lo que uno hace en la política, así como lo que hace en la vida. Yo me siento orgulloso de lo que he hecho en la política y aspiro a haber contribuido con mi accionar a que esto se consolide, a que esto mejore, porque indudablemente al proyecto bolivariano, al proyecto chavista, al proyecto revolucionario, al proyecto socialista le falta mucho camino por atrás. Y el camino se pone más difícil cuando te llenan ese camino de tanto escollo y tanta piedra, que es lo que en este momento nos está pasando con lo que estamos viviendo, que hay que saberlo explicar también. Bueno, hablando claro y raspado, por el canal YouTube Rafael Alemán, canal YouTube Radio Class 98.7. En este episodio, repito, conversando
con Rafael Alemán, por la calle del medio y sin filtro, claro raspado. Un poco ahí para ir avanzando en este nuevo episodio. Rafael Alemán 2024, año electoral presidencial. Ya el Consejo Nacional Electoral ha dicho fecha, ha mostrado un cronograma electoral. Ustedes, obviamente, que forman parte del PSUV, conjuntamente, recientemente, el Gran Polo Patriótico también manifestó públicamente la candidatura de Nicolás Maduro. Ya en el chavismo, por llamarlo de alguna manera y resumirlo, tiene candidatura Nicolás Maduro, que a todas luces nunca, creo yo, que hubo duda que iba a ser el candidato del chavismo. ¿Qué escenario visualiza? Porque obviamente se han suscitado a raíz de los anuncios, repito, del máximo ente regulador de los procesos electorales, fecha y cronograma, se han suscitado algunas decisiones, algunos elementos que están ahí en el ambiente político. ¿Cuál es tu análisis para lo que se ha venido presentando y lo que pudiera presentarse a futuros en el recorrido que nos toca hasta llegar al momento de la elección? Bueno, ya el momento de la elección está fijado, 28 de julio, el día del cumpleaños del compañero Hugo Chávez. No hay nada, pretenden decir que se va a elecciones porque se está obligando al gobierno. No, es que las elecciones están fijadas dentro del marco constitucional. Y si algo ha dicho, en este caso empezando por el presidente de la República, pasando por el compañero Diosdado, que es el segundo vicepresidente del partido, y los dirigentes del Gran Polo Patriótico, es que lo que no puede haber es una violación de la Constitución. Y la Constitución establece que el segundo semestre de cada 6 años se realizan las elecciones y el 5 de enero, si mal no recuerdo, o el 10, toma posesión el nuevo presidente. Entonces no estamos haciendo nada que no esté ahí. No nos han obligado, porque hay gente que parece que quiere vender que nosotros vamos a claudicar. Yo creo que la discusión con el tema de lo que establece hoy en día la Constitución es que se acostumbró que las elecciones eran en diciembre. Sí, pero la Constitución te dice el año más hoy han habido ya varias elecciones. Nicolás, su primera elección, claro. Primero, la última de Chávez no fue en diciembre, fue en octubre. En octubre, correcto. La primera de Nicolás fue en abril, mayo, no, en abril. Murió el compañero Hugo en marzo, en abril. En abril fue. Pero no. Y las anteriores, porque Nicolás lleva 2 elecciones, Chávez tuvo 4. Chávez tuvo 98, 2000, 2006 y 2012. Correcto. La del 12 fue la que fue en octubre. Y Nicolás lleva 2012, 2013, abril y 2018 con Henry Falcón. Y ahorita 2024. Y ahorita vino 2024. ¿Con quién crees tú que va a polarizar? Mira, el problema que tiene la oposición, que es lo que ellos no terminan de entender, o es lo que no terminan de decir, ellos lo saben, la dirigencia, pero no terminan de decírselo a su gente, por eso es que su gente la frustran ellos mismos, la desmotivan, la desmovilizan, son ellos, por esa pelea de perros y gatos que hay dentro de la oposición. La oposición no tiene vida en este país, sencillamente porque, primero, la política para ellos es un negocio, eso es lo primero, porque ellos tuvieron un tremendo triunfo en el año 2015 con la Asamblea Nacional. Si ellos hubiesen hecho política desde la Asamblea Nacional en el 2015, cuidado si hoy a lo mejor no tuviéramos nosotros el chavismo, nosotros hablo del chavismo del Estado, pero ellos, por su ambición, por su odio, por su frustración, destrozaron ese tremendo triunfo que tuvieron. Ellos siguen entrampados en esa situación. Hoy vemos que hay más de 20 candidatos y pretenden hacer bandera con una candidata, que para nadie es un secreto, público y notorio, comunicacional, que no solo hizo una presentación como funcionario de un gobierno extranjero para atacar al país sin la debida y respetando una postura o una responsabilidad, correcta la palabra, que tenía en el país. Hoy era diputada de este país. Y después su permanente algarabía, su permanente discurso para que se generaran condiciones para sanciones en el país. Y lo peor
haber solicitado públicamente que este país fuera intervenido por potencia extranjera. Eso no puede ser. Eso en ningún país del mundo se la cala. Y yo quiero recordar a dos hombres que para nada son chavistas, fueron chavistas porque están los dos fallecidos, que tuvieron una postura, no tres, una postura, son tres, muy firme contra esto. Rafael Caldera, Renio Tolina y Arturo Urdaneta. Los tres fueron muy incisivos contra ese tipo de conductas. Entonces, esa polarización que se pretende hacer con ella, o esa imagen que se ve, no es otra cosa sino seguir buscando violencia. Ella sabe desde el principio que no puede ser, pero para ellos, mira, Tom, y a las compañeras y compañeros que nos pueden estar viendo, tú no cambias, eso está demostrado históricamente. Por eso digo que la política hay que estudiarla. Aquí hay mucha gente que se mete a política por otras que ya las señalaba, ya las enumeraba, algunas y muchas otras más. Tú no cambias un sistema político, un régimen, como ellos llaman, es que cualquier régimen, todo momento, el que está gobernando es un régimen, sea quien sea. Eso en Estados Unidos, en Cuba, en China, en Rusia y en Venezuela. Tú no cambias un régimen si hay paz. Los regímenes se cambian fundamentalmente por convulsiones sociales. El caso del puntofijismo. ¿Qué acabó con el puntofijismo? El Caracazo. Una convulsión social de ese tamaño que generó en la población un dolor tan grande, una antipatía hacia el sector gobernante tan grande, los acabó. Y es tanto así que hasta hoy no han podido recuperarse. Sigue siendo, por ejemplo, el caso de Acción Democrática, uno de los partidos que sigue teniendo bastante, pues, pero Acción Democrática tiene problemas de su creación. Recordemos que la juventud de Acción Democrática se fue para el MIR, comenzando el proyecto de Rómulo Betancourt, y esa juventud, Rómulo Betancourt la mandó a asesinar, la mandó a que la mataran en las montañas de Venezuela. Y los viejos se fueron con el maestro Prieto, los viejos honestos de Acción Democrática, que quedaron en el movimiento del primer partido socialista. Los cabeza calientes. Los cabeza calientes al monte con el MIR. Y los más, digamos, los que querían hacer política, palmeros. Los light. Entonces viene un problema ya de su nacimiento. Eso hay que tenerlo, hay que estudiarlo. Bueno, eso se termina de profundizar con la situación del Caracazo. Eso acaba con el puntofijismo y da la cabida a la salida del proyecto nacionalista, socialista, bolivariano, revolucionario que encarna Hugo Chávez. Eso tiene que estudiarse de esa perspectiva, y por eso es que los compañeros de la oposición no terminan de entender que el país cambió y que tú tienes que hacer política desde otra perspectiva, que sí lo han entendido algunos sectores de la oposición, que nosotros lo vemos conviviendo. Y cuando digo conviviendo políticamente, porque también entonces los etiquetaron de alacranes. ¿Ah? De alacranes porque no se van a incendiar el país. De alacranes porque no van a perturbar la paz del país, porque no agarran a un ciudadano y le echan gasolina y lo incendian, o porque no ponen una guaya para que se degolle un motorizado. Eso es hacer política. Bueno, se ha pretendido llevar al país a eso, y eso no ha tenido aceptación. Es tanto así que cuando Nicolás Maduro llamó a la constituyente, bueno, veamos lo que pasó. El día siguiente de las elecciones se acabó. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta cómo ese pueblo se lanzó a la calle, no por ser chavistas, no por ser revolucionarios, por ser socialistas, sino por ser venezolanos. Y dijeron, no, esto no es la vía. De ahí en adelante tiene una gran contradicción la oposición venezolana, porque ese fue el punto de quiebre. Yo siempre lo he dicho, la constituyente, el llamado a acabar con la guarimba y con la violencia. Sin embargo, han seguido algunos intentos. No, bueno, ahí están los últimos. Intentaron, hay pruebas de intento de... Si matan yo pregunto una cosa, imagínense que maten a Nicolás Maduro, y que bueno, larga vida al compañero. ¿Qué pasaría en este país? Sería un desastre. Que nos quieren llevar a una situación como la de Haití, para que entonces vengan los gringos salvadores, tomen el país, controlen toda digamos, la administración del país, y ellos nos salven. A llevarnos a lo que está pasando, a lo que vimos en Ecuador hace poco, a lo que pasa en Afganistán. ¿Eso es lo que nos quieren llevar? No, compañero, porque eso no. Ahora, yo creo que el pueblo venezolano lo ha entendido también. Entonces hay una gran contradicción, y entonces lo que hay es más marketing, más imagen, más redes sociales, más YouTube, más TikTok, más Instagram en torno a esa candidatura, que la verdad. Ahora, la verdad es que ella no va. La verdad es que ella no va, porque no va y porque no puede ir.
porque ha cometido unas irresponsabilidades que no le dan a ella los méritos para dirigir este país. Pero ahí tiene, si de verdad el chavismo no lo quiere nadie, si en realidad la revolución bolivariana se agotó, cualquiera que pongan debería ganar, ¿verdad? Porque yo dice que entonces ahora tú ves que desde que se hizo el cronograma electoral, bueno, yo digo que con asombro para algunos de ellos, para uno no, pues ya uno de ellos no tiene ningún asombro. Entonces empezaron a chillar. Yo me acuerdo que aquí se decía elecciones ya. Eso no fue una de las consignas de ellos, porque Nicolás va para afuera. Entonces se fijó el cronograma, no, que ya va, aguántate, es muy rápido, deja que nos acomodemos. O sea, es un empeño en que la revolución bolivariana, sus liderazgos, en este caso el del presidente, el de Diosdado, el de un compañero como Jorge Rodríguez, una compañera como Delcy, y toda una serie de cuadros que están distribuidos por el país, La Cava, un Primitivo Cedeño, el compañero Luis Marcano allá en Anzoátegui, haciendo unos tremendos trabajos que están haciendo, nadie lo puede negar. O sea, quieren que claudiquemos. No, compañero, vamos al combate.